Ahora sí. Bien, ustedes tienen acá, yo les he enviado esto, chito. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, les decía yo el problema que tenía era acá, de que en ningún lugar podía encontrar cuánto de agua se proporciona a la caña que entra al proceso de molienda. En teoría se leía de que los volúmenes de agua ayudan al proceso de recuperación de azúcar en este proceso de molienda. De tal forma de que tuve que jugar con el programa este y fíjense lo que encontré. Aquí, esta es la cantidad de agua que sale en la melaza que va a ir al proceso en sí. El bagazo lleva poca cantidad de agua, pero esta masa de agua, ya, esta de acá, que dice 98.1, es la masa que va a entrar realmente aquí al proceso de cribado, donde están los tamices. Consiguientemente, entonces, yo les he dado a ustedes con valores altos. Tiene que ser arriba de 35%, ya en lo posible. Aunque todavía aquí cuadra. Estos valores son mayores a este. Entonces, ustedes tienen valores altos, no van a tener ese problema, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, vamos a producir 1500 kilogramos de azúcar hora. Directamente el programa que ustedes tienen, ¿ya? Están establecidos acá los porcentajes, pero les he cambiado algunos les he puesto que va a tener 99.5% de azúcar, el 0.5, muy poco me da en el producto final. ¿Ya? Entonces, fíjense de que este balance, en este caso, empieza desde aquí, de la parte final, ¿ya? Entonces, bueno, este es el inicio, ¿no? De lo que habíamos considerado el balance total. Pero ya después entrando al balance acá en el cristalizador, ¿ya? Vamos a producir 1500 kilogramos de azúcar que va a tener esta humedad y este contenido de azúcar, ¿ya? Los demás valores están acá contenidos. El balance aquí, en este proceso, está referido a en este caso al componente clave que es el azúcar. ¿Ya? Entonces, ustedes ven acá, ya este programa establece el balance respecto al azúcar y determina cuánto es de L y cuánto es de K. Pero, ¿qué es L? ¿Ya? L es una melaza, ya que es pobre en azúcar, por eso es que su concentración es 1%. Podría haberle cambiado yo acá, bajarle o subirle a 1.2 o 2. Si a algunos les ha tocado, revisen eso. ¿Ya? Entonces ya el balance establece las cantidades de que va a ingresar al cristalizador cuánto de materia, ya dentro del cristalizador que viene del evaporador, acá. Y este evaporador generalmente ya contiene una solución concentrada de azúcar, ¿ya? Aquí se forman cristales. Y esta es la cantidad que vamos a tener de azúcar, ¿ya? Y esta es la cantidad de melaza que no se pudo convertir en azúcar, eso es lo que podemos entender. Y entonces, una vez determinado K y L, ¿ya? Acá, K es lo que va a entrar al cristalizador proveniente del evaporador. Este es el evaporador. ¿Ya? En el evaporador, ¿qué es lo que pasa? Se elimina el excedente del agua y se concentra el jugo
azucarado que proviene después de que este ha sido tamizado, con menos componentes sólidos. En este caso, hablamos de una pulpa, ¿ya? Entonces, acá este ya lo conocimos porque lo determinamos en balance anterior, ¿ya? Entonces aquí H igual a J más K, hacemos el balance con respecto a ¿qué? Con respecto a azúcar, aunque aquí no está, ¿ya? Pero igual, lo podemos hacerlo respecto al agua también si ustedes quieren, ¿ya? Entonces, ¿por qué hice con respecto al azúcar? Porque se facilita rápidamente porque uno de estos de estas variables, que es J, por ejemplo, no tiene agua, entonces no tiene azúcar, es cero. Entonces rápidamente se halla la masa de jugo tamizado o cribado que entró al evaporador. ¿Ya? Entonces eso es lo que ocurre. Una vez que se encontró H, ¿ya? Que es esta cantidad de acá, que tiene esta concentración de azúcar y de agua, se hace el balance en las cribas, que es la penúltima etapa, o podemos decir que es la segunda etapa si vamos de adelante para atrás, y de atrás para adelante es la penúltima, porque después de esto viene el proceso de molienda. Aquí ya tenemos los porcentajes de azúcar, agua y pulpa con la que entra el jugo procedente de la molienda, ya al tamizado, ya. En estas cribas, prácticamente más se separa la pulpa. De tal manera que acá, digamos, por ejemplo, no hay pérdidas de azúcar, aunque se pueda emitir un 1%. ¿Ya? Entonces, aquí el balance parcial respecto al azúcar, igual que hace rato, facilita. ¿Ya? Entonces nos queda G0, entonces H ya la tenemos acá en cuanto a contenido de azúcar. Y hay algo que me está haciendo pensar acá. 0. Ah, está bien. Estamos reemplazando acá E. ¿Ya? Y como es 0, el 0 está bien. Entonces hallamos E y G. ¿Ya? En otras palabras, este valor dividido entre 0 y 11 nos genera este valor. ¿Ya? Es que yo la adecué en mi ecuación ahí. Y me da la cantidad de bagazo que sale de la escriba, que no tiene nada de azúcar. Y con esto vamos a la etapa final. ¿Ya? En esta etapa final, ya entra una caña que tiene 15% de azúcar, esto de agua y esto de pulpa. Pero no se conoce, ¿ya? En este caso del bagazo, cuánto todavía hay de agua y cuánto de azúcar. Pero en el proceso anterior obtuvimos estos valores. Por otro lado, se va a adicionar 42% de agua de lo que se alimenta en caña. Entonces, aquí se establece el balance de masa, A más F igual a D más E. ¿Ya? E ya lo conocimos del balance anterior, ¿ya? Pero A es el 42% de F, entonces 0,42 de F, y se establece la ecuación, ¿no? Tenemos esto de acá. Y el balance parcial en esta etapa inicial, ¿qué es lo que se tiene como dato en los 3 puntos? Aquí no hay nada de pulpa porque estamos echando agua, entonces es 0. ¿Ya? En F tenemos 30% de pulpa. En D, en el bagazo, predomina la pulpa de caña. Y en ella lo calculamos. Consiguientemente, respecto a la pulpa, sería 0,3 de F, acá es 0,
Sería D, 0,95 de D, y acá la pulpa que ya encontramos. ¿Listo? Entonces, ese balance nos permite determinar cuánto de caña necesitamos. Son 60.000 de caña. ¿Ya? Entonces, yo agarro y aquí está. ¿Ya? Fíjense de que aquí ya me bota los valores, ¿ya? De lo que entró en cada una de las etapas del proceso para obtener 1500 kilos de azúcar, donde podemos decir de que el rendimiento es igual a la cantidad de azúcar obtenida entre la materia prima que usamos. Bueno, aquí no vamos a considerar el agua, ¿ya? A este valor. El agua está acá, está bien. Sobre la caña que ingresó. Entonces, tenemos acá un rendimiento que es bajo, ¿no? Que es normal. Bien, pero este rendimiento expresado con respecto a la materia prima y al producto final es bajo porque gran parte de la caña que usamos está compuesta por agua, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, podemos tener una percepción errónea de que el rendimiento de este proceso es muy bajo. Pero es muy diferente si nosotros consideramos respecto al azúcar que ingresó, ¿ya? En este caso, si consideramos respecto al azúcar que ingresó con respecto al azúcar que salió, ¿ya? Vamos a obtener lo siguiente. ¿Ya? Entró esto de caña contemplando esta cantidad de azúcar. Y nosotros obtuvimos esta cantidad como azúcar anhidra, sin nada de agua. ¿Ya? Y entonces obtenemos un rendimiento respecto al azúcar de 16,39%. ¿Listo? Hola, ¿se entendió, jóvenes? Inge, en el último proceso, disculpa una pregunta. Trabajamos con pulpa, ¿no? Y reemplaza con agua. Acá está explicado en la parte inferior. Acá. Sí. ¿Ya? ¿No deberíamos reemplazar por pulpa en vez de agua? No. Ya lo he revisado el día viernes en la tarde, le he tirado hasta las 8 viendo mi error. Y el sábado lo he vuelto a revisar, además lo he hecho correr, e incluso ya he hecho lo que les he preguntado a ustedes en el examen y lo he vuelto a verificar. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, presten atención, ¿ya? Fíjense, yo les pido el balance a la inversa, ¿ya? Entonces, entonces yo les digo, producción de, va a entrar acá, va a entrar 16.000 kilogramos de caña en vez de azúcar. En hora. ¿Ya? Y la agua de la molienda es 40, por decirlo. Ustedes tienen que empezar su proceso de acá atrás. Ustedes se vienen aquí, de atrás para adelante. Y tienen que ir cambiando la celda. ¿Ya? En este caso, ustedes van a procesar ¿cuánto? Van a procesar
15.000. ¿Ya? Veamos. Está arriba, ¿no es cierto? 16.000 kilogramos de azúcar. ¿Ya? Esa es la caña que ustedes van a procesar. Entonces ustedes parten de que A más F igual a D más E, pero acá no conocen, tienen que determinar. ¿Ya? No conocen esos valores. Entonces borran, ¿ya? Y empiezan de acá. Ya de entrada el programa bota. Pero F, ya es este valor. Es 16.000. Y se facilita más todavía porque ustedes F ya lo conocen. ¿Ya? Entonces, F es 16.000. Ya lo tienen ahí. Y acá tienen el valor de caña que ingresó. Y esta es la mezcla agua de esta cantidad de caña que ingresa. Entonces ustedes dicen, este es igual a esto, por esto, ya, más los 16.000. Bien, entonces, ustedes van resolviendo este problema que es más de despeje de ecuación y reemplazo. ¿Ya? Entonces yo les he dado este programa hecho basado en que les mostré arriba, lo he copiado acá. Voy trabajando de atrás para adelante. No se conocen. Es variable. Tienen que encontrarlos ustedes de esta ecuación. ¿Ya? Bien, entonces, aquí, o sea, va a entrar 6.400 de agua acá, de entrada, aquí. Ustedes quieren, lo copian. Acá ya tienen esto. ¿Listo? Entonces tienen los 6.400 de agua, que es el 40% de la caña que ingresó. Bien, aquí ustedes tienen que esto es igual a esto más estos 16.000. Tenemos este valor. ¿Ya? D es variable, E también. Bien. Listo. D más E es acá, ¿no? Ya tienen una ecuación ahí, ya tienen, y hacen su balance parcial respecto a la pulpa. 0,3 acá, acá es agua, no hay pulpa, 0, ya. Este valor ustedes lo tienen de que ese porcentaje está aquí. ¿Ya? Está aquí. Un ratito, por favor, vamos a ver. Es 11, 15 y 74. Acá C25 es igual a C26. Y el otro es 1 menos este valor. Ay, no sé qué pasa. Ya. Entonces ya tienen esos porcentajes. Ya entonces aquí de pulpa es 15%. Bien, entonces acá tenemos que es 15% de pulpa en E, ¿ya?
Probamos ese dato de acá. Y acá ya está. Bien, pero aquí es E. Eso es lo que tienen que hacer en su examen. Ustedes tienen que ir de aquí para allá. Es jugando con las celdas y viendo las ecuaciones. ¿Ya? Entonces, acá tengo que cambiar, ¿no? Porque mi balance, aquí, F, bien, este 0,3 es acá. O sea que directamente puedo hacerlo, porque ya conozco cuánto de caña está entrando, ¿no? Y la cantidad de caña que está entrando, en este caso, este es 0,3 por 16. Entonces, tenemos 4.800 kilogramos de pulpa. ¿Ya? Esto ya lo borro, ya no es variable. Y nos vamos acá, a esta fórmula. 0,8, pero D aquí es igual. Ustedes se van a esta fórmula, despejan D, es igual a 24.000. ¿Ya? Menos, la E pasa de estar acá. Es como les digo, pueden hacerlo a pulso inicialmente, de atrás para adelante. ¿Ya? Y entonces ya tenemos esta ecuación más 0,15 de E. Entonces, tienen que ir jugando con las ecuaciones. Bien, aquí tenemos que esto es 4.800 en esta igualdad. Es esto. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es aquí es 0,8 por esto de acá. ¿Ya? Esto por esto es menos 0,8 de más, acá tenemos 0,15 de E. Bueno, y así sucesivamente, ¿no?